de la carrera en la licenciatura en Administración de Empresas. En esta charla que hoy nos dará Lorena, forma parte de los ciclos de actualización para profesionales tanto en administración, marketing y turismo. Y bueno, la charla sobre la estrategia en la inteligencia artificial. Les voy a contar un poquito de quién es la disertante, que seguramente ya han cursado alguna materia con ella, pero bueno, siempre es importante recordar quién nos está hoy dando este ciclo. Em, Lorena es ingeniera en informática, residida en la Universidad FASTA de Mar del Plata. Es máster en marketing digital e e-commerce por la Universidad Internacional de Isabel I de Castilla, España. Tiene una especialización en inteligencia artificial, robótica y visión por computador de la Universidad de Alicante, España. Especialista en coaching y programación neurolingüística por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, España. Ha realizado un posgrado en desarrollo gerencial de la Universidad Católica Argentina. Tiene un Master Teacher con certificación internacional de Intel y Microsoft. Cuenta con certificaciones internacionales en Microsoft Certificate Professional and Microsoft Official User Specifics. Postítulo de formación docente para profesionales y técnicos. Es además analista informática y técnico en informática. Se desempeña como profesora universitaria en varias instituciones en la modalidad presencial, semipresencial y virtual. Es capacitadora y asesora en informática de empresas y organizaciones, referidos a procesos informáticos, inteligencia artificial, manejo de información y aplicativos. Desarrolla software y soluciones incorporando inteligencia artificial al comercio y comercio electrónico. Es autora de 4 libros de distribución nacional e internacional sobre informática aplicada. Ha dictado más de 2.500 capacitaciones de informática aplicada a empresas, además de una gran cantidad de artículos en revistas. Para nosotros es una gran referente en estos temas, para la universidad, para nuestra facultad. Así que, Lore, muchas gracias por sumarte a estos ciclos de actualización. Y bueno, y a todos los participantes esperamos que les sea muy útil. Lore, todo tuyo el espacio. Muchas gracias, Eugenia. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos desde la Universidad FASTA, desde la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, Esperamos que este espacio de capacitación, pero de relax, también sea un espacio de disfrute. Les cuento rapidito, bueno, veo varias caras conocidas, muchas gracias por seguir acompañándome en diferentes espacios, les agradezco mucho la confianza. Yo ahora voy a empezar a proyectar y ustedes van a ver un QR donde se van a poder descargar el material que les voy a proyectar. Pero para los que no quieren hacerlo con el QR, en el chat ya les pongo el link para que descarguen el material. ¿Sí? Así que todo lo que yo les proyecte, no hace falta que capturen pantalla, que copien, nada. Se descargan el material, lo tienen en PDF, es lo mismo que yo les voy a proyectar. ¿Está bien? Para que ya se queden con el material y empezamos a trabajar. Ya los levanto de mi máquina. Ahí vamos. Esperen que bajo, así me pueden ver. Esperen que minimizamos acá. Así se ve el QR. Listo. ¿Me están viendo? MG, Victoria, ¿me ven? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Ok, genial, gracias. Bueno, entonces arrancamos esta charla, es de actualización profesional específicamente para 3 áreas, administración, marketing y turismo. Van a ver que hay funcionalidades que nos sirven a todas las áreas, en realidad nos sirven a todas las empresas, y están asignadas a una u otra área por una cuestión de organización simplemente. En las primeras diapositivas, mientras yo hago la intro, van a tener el QR, los que se quieran ir descargando en el celular el material para que lo vayan haciendo. Temario, introducción, qué es inteligencia artificial, las principales tecnologías, a los que ya me escucharon en otros espacios, voy a tratar de ser lo más rápido posible para enfocarnos en el fuerte de este encuentro, pero quizás tengo algunos participantes que no saben qué es inteligencia artificial o les queda confuso el concepto, entonces bueno, vamos a hacer esa intro. Luego vamos a ver el uso de inteligencia artificial en el mundo asociado a empresas, ¿no es cierto? Y en Argentina y Latam, Latinoamérica. Y después sí vamos a ver por áreas. A inteligencia artificial aplicada a administración y gestión empresarial, a marketing y comunicación y a turismo.
asociada a experiencia del cliente. Y por último cerramos con ética, empleo y futuro profesional con inteligencia artificial. Cerramos con conclusiones y preguntas de ustedes. Empezamos entonces con esta primera parte del panorama general de inteligencia artificial en el ámbito profesional y voy a empezar definiendo qué es inteligencia artificial. Inteligencia es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Si no hay un entorno cambiante, si no hay un archivo que se modifica, si no hay una pregunta en lenguaje natural que cambio, si no hay un escenario que va a sufrir modificaciones, no es inteligencia, ¿sí? Es automatización. O sea, si siempre es el mismo recorrido, los datos están siempre en la misma ubicación, con la misma estructura, en ese caso no habrá inteligencia, será automatización. En la vida real también, cuando nosotros vida real, digamos, no software, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia nos referimos a una adaptación a una situación que cambia, a un entorno cambiante. Si en esa adaptación hay un componente no natural, un componente inventado, para nosotros será software, en ese caso estamos ante inteligencia artificial. Entonces, inteligente será un software que tiene la capacidad de adaptarse a elementos que cambian, a un entorno cambiante, a datos que están en diferente distribución o lo llamamos de diferente manera. Pero si esos datos están siempre ubicados de la misma manera, será automatización. En este momento hay muchas personas que confunden, y algunos en forma intencional, eh, equivalen, hacen esa similitud entre automatización e inteligencia artificial. No lo es. La automatización es buenísima, nos ahorra mucho tiempo, es maravilloso, perfecto, pero no es software inteligente. Está de moda decir que es software inteligente, entonces por eso en muchos casos a las automatizaciones se les dice inteligente, pero si no hay adaptación al entorno cambiante, no es inteligente. ¿Mm? Ese es el elemento que tengo que tener en cuenta para darme cuenta si es inteligencia artificial o no. ¿Cuáles son las principales tecnologías en inteligencia artificial asociado a empresas? Machine Learning y Deep Learning, los dos de aprendizaje, procesar lenguaje natural, visión por computadora, realidad aumentada y realidad virtual. Vamos a resumir rápidamente esta primera parte de teoría para después empezar con otras cuestiones y les traje varios ejemplos para jugar juntos. Cuando hablamos de aprendizaje, de Machine Learning, este concepto seguro que lo escucharon, nos referimos a el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Tengo muchos datos y hay un reconocimiento de un patrón. ¿Qué es lo que se repite? ¿Qué hay en común? Cuando ustedes consumen cualquier streaming, Netflix, Disney Plus, YouTube, Spotify, cualquier elemento, de cualquier recurso de streaming, hay recomendaciones. Esas recomendaciones tienen que ver con la identificación de patrones, qué nos gusta, en qué zona estamos, en qué idioma consumimos contenido habitualmente, qué tipo, en el caso, por ejemplo, de Netflix, qué tipo de contenido nos gusta. Y a partir de esta identificación de estos patrones nos hacen las sugerencias. Para la gente de marketing es maravilloso porque tengo la oferta ideal. No me refiero al menor precio, ¿eh? La oferta ideal es cuál es la propuesta que el potencial cliente no puede rechazar y compra. Cuando estamos en recursos online hablamos de conversión. Esa compra la llamamos conversión. ¿El software es inteligente porque sabe, tiene conciencia? No, no tiene idea. Identifica un patrón, ¿sí? Identifica qué es lo que se repite. Cuando utilizamos otras tecnologías, utilizamos otros recursos como redes neuronales y hay datos faltantes, se utilizan técnicas de aproximación sucesiva, estamos hablando de deep learning. Esto es aprendizaje profundo o profundizar en el aprendizaje automático, el aprendizaje de máquina. Entonces, las dos técnicas de aprendizaje, principalmente en inteligencia artificial, son machine learning y deep learning. Deep Learning utiliza redes neuronales, se utiliza especialmente en medicina, en predicciones, en diagnósticos, pronósticos. O sea, hay datos que me faltan y se completan con técnicas asociadas a redes neuronales. Y cuando es identificar patrones, y tengo todos los datos, hablo de Machine Learning. En ninguno de los dos casos el software tiene conciencia, no sabe lo que sabe, ¿sí? No sabe nada. Reconoce patrones, reconoce elementos que se repiten. Segunda tecnología es procesamiento del lenguaje natural. Y el lenguaje natural es cómo hablamos y cómo escribimos los seres humanos. En castellano fue complejo este procesamiento, en otros idiomas fue mucho más sencillo porque son más rígidos, tienen menos cantidad de vocablos. En castellano tenemos muchos vocablos, lo hablamos en diferentes partes del mundo, entonces en cada zona se lo habla diferente y al mismo concepto, la misma idea, lo llamamos con un vocablo distinto. Y hay vocablos que significan
conceptos completamente distintos en diferentes partes del mundo. Dentro de Argentina, por ejemplo, sanguchito, Carlitos, calentito, zapatilla, ¿sí? Y es lo mismo, nos referimos al mismo concepto. En Mar del Plata, nosotros los marplatenses decimos trotadora. No encontré todavía en ninguna otra parte del mundo, del país donde llamen trotadora a la entrada. Bueno, estos regionalismos tienen un impacto muy fuerte al procesar el lenguaje natural y varios avances hicieron que fuera más sencillo el procesamiento del lenguaje natural en castellano. Uno que tiene que ver con la geolocalización, dónde estamos ubicados, no exactamente la posición, pero dónde estoy ubicado va a tener que ver con identificar el conjunto de palabras, qué significa para mí colita, gomita, coleta, depende de la zona de Argentina donde estoy. Otro avance importante fue el considerar a los niños pequeños usuarios y esto conlleva que no pronuncien perfectamente, porque no van a decir azul perfectamente, sino que van a decir atul. Hasta que pronuncien perfectamente, ese periodo son usuarios. Luego no van a querer más esa canción, ese jueguito. Entonces se hizo una gran inversión en las empresas para llegar con software a niños pequeños y que los niños pudieran interactuar. Y acá hubo un desarrollo fuerte que se llama proximidad de palabra. Entonces ahora, en zonas donde aspiran las heces o personas que hablan con alguna dificultad, o porque estamos hablando rápido o porque hay ruido en el ambiente, igualmente el software inteligente puede entender qué queremos decir. Y en este qué queremos decir está el tercer avance, que son los constructores. Los constructores o constructos es, en inglés sería como una forma de frase. La idea de forma de frase, en castellano no tenemos un sinónimo, pero es el concepto. Lo puedo llamar con una o varias palabras, pero significa lo mismo. Entonces, en el caso de los niños pequeños, por ejemplo, lo dicen parecido, pero no dicen exacto a la palabra. Bueno, esto sería la misma idea de constructor. Esto nos permite traducción automática, análisis de sentimiento. ¿Cómo analiza sentimientos el software? Sí, se da cuenta por los verbos, por los adjetivos, cómo estamos calificando. Entonces, en reseñas de productos, por ejemplo, en un sitio online, cómo se reseña un producto, puede identificarse si fue una reseña positiva o negativa, independientemente de la cantidad de estrellitas que se le colocó a ese producto. Generación de texto, resumen automático de texto. Todo esto se logra a partir del procesamiento del lenguaje natural. En visión por computadora lo que buscamos es la capacidad de que el software pueda ver como si fuera un humano. No queremos imitar la visión humana. Yo voy a dejar de compartir porque ahora hago la payasada. Los que ya vieron esta parte que hago la payasada del vaso, ya están cancheros y uso siempre el mismo ejemplo porque así se entiende muy bien y es rapidito. ¿Qué buscamos en la visión por computadora? Estos desarrollos fueron de la década del 50 y 60 del siglo pasado y estaba asociado a los robots. RO es el hardware, el cuerpo del robot. Bot, software inteligente. Entonces, siempre que hablemos de bot, que termine con bot, hablamos de software inteligente. ¿Cómo hacían para que los robots pudieran tomar un objeto, asirlo y transportarlo? ¿Qué pasa con un objeto duro? Bueno, los robots tienen efectores como una almohadillita en las pinzas, efectores finales y ajustan, pero si se pasa 1 milímetro, rompe el vaso y si le queda 1 milímetro más grande, se le cae. ¿Sí? Entonces, a propósito, yo tengo un vaso siempre transparente para mostrar este ejemplo de visión por computadora. ¿Cómo hace? Bueno, primero identificando cambios de color. Yo atrás tengo un croma, en mi pelo el cambio de color se nota, bueno, donde está marrón, negro, termina Lorena y empieza el fondo. Con la camisa, ¿cómo hacemos? Diferente trama. Yo hago la payasada, está siempre hay trama que es distinto del patrón del pelo. Entonces, bueno, mientras hay un patrón u otro, hay pelo, luego hay ropa. ¿Está bien? Lo que buscamos es segmentar. O sea, no solamente que encuentre la imagen, en este caso que encuentre el vaso, sino que pueda tomarlo, transportarlo y circular sin chocarse con objetos hasta que lo posicione. Así surgió. Ahora lo usamos para muchas más cosas al software inteligente de visión por computadora, pero surgió para interacción con los robots. Entonces, esta funcionalidad nos permite entender la escena, pero además analizar la información, almacenarla y etiquetarla.
Reconocimiento facial, sabe dónde está el ojo, entonces podemos tener simuladores para cambiar el color de nuestros ojos o detectar objetos o segmentación semántica en dónde está el pelo y aplico un filtro que cambie el color del pelo o me pongo un filtro para ponerme diferentes anteojos. Digo esto porque tengo la cara, se me ve nada más, ¿no? Pero lo mismo existe para probadores virtuales de ropa, zapatillas, en una casa, pinturas en una pared. Segmentación semántica también se emplea, por ejemplo, en agricultura. Con fotos satelitales podemos ver si está seco, si hace falta más de algún herbicida, cuánto vamos a cosechar, en qué momento hacerlo, porque entiende cada zona, puede separar cada pedacito de la imagen. También se lo utiliza para reconstrucción 3D. ¿Sí? Se lo utiliza para muchas cuestiones, pero surgió a partir de que los robots pudieran tomar objetos y transportarlos. Y la última de las tecnologías de inteligencia artificial para empresas es realidad aumentada y realidad virtual. La diferencia entre si es realidad aumentada o realidad virtual es el mundo. Si el mundo es creado, no es real, es realidad virtual. ¿Sí? Jueguitos, él es el ejemplo más empleado. Acá vamos a ver ejemplos asociados a turismo de estos dos. Y realidad aumentada es cuando agregamos elementos a la realidad. Le agregamos en Fórmula 1, ahora todos sabemos de Fórmula 1 a partir de Colapinto. Bueno, toda la información que ustedes ven de la aceleración, de subidas y bajadas, de la velocidad, etcétera, toda esa información que aparece extra, esto es realidad aumentada. Le agregan a la realidad elementos. Se lo utiliza mucho en deportes para mostrar velocidad de una pelota, cuándo fueron los pases, las zonas, contactos. Bueno, esto es eh, realidad aumentada. Le agregamos elementos a la realidad, le agregamos imágenes, flechas, datos numéricos, lo que necesitemos. ¿Para qué se lo utiliza? Filtros, juegos de realidad virtual, aplicaciones de navegación, entrenamiento médico. Los médicos entrenan ahora antes de andar cortando una persona con realidad virtual, gracias a Dios, antes de que no, de que corten seres humanos, ¿sí? Se lo utiliza para muchas aplicaciones. Vamos rápidamente a situaciones de las empresas en cuanto al uso de inteligencia artificial, empresas argentinas. El 60% aproximadamente ya usa algún tipo de inteligencia artificial, el 58% con frecuencia, 80% planea invertir este año, el próximo año, digamos, el periodo cercano de 12 meses. Retornos y beneficios, arriba del 70% reportan mejoras de satisfacción del cliente, procesos ágiles y 54% ya tienen estrategia formal. ¿Y cuáles son las principales barreras para la adopción? 68% enfrenta falta de personal capacitado. ¿Sí? La capacitación es el principal limitante. Fíjense que el 31% evalúa usarla próximamente, pero todavía no la implementa. Y las limitaciones indican que son presupuestarias, de conocimiento técnico 48%, que está asociado a la falta de capacitación, por supuesto, y resistencia al cambio 26 al 28%. Es muy bajo. La verdad es que toda tecnología en la que intervenga software o no, pero cuando hay un avance tecnológico que genera un impacto importante en las empresas, siempre la resistencia al cambio es mucho mayor. Así que 26 a 28% quiere decir que la mayoría de las personas son permeables a la incorporación de inteligencia artificial. Recuerden ustedes que yo soy profe universitaria también, entonces esto me sale de adentro, no puedo evitarlo. Les dejo datos numéricos con las citas, ustedes van a ver que al final tienen las citas de todo lo que yo estoy diciendo. Rápidamente voy a resumir porque es una charla, no es una clase, entonces vamos rápidamente a las tendencias globales y regionales. En administración de empresas, toma de decisiones estratégicas y análisis predictivo. Vamos a ver aplicaciones reales en un ratito. Optimización de recursos humanos y procesos internos. Innovación y adaptación. En marketing, personalización masiva, que parece un contrasentido. ¿Cómo va a ser una personalización masiva? Sí, podemos personalizar en forma masiva que a cada individuo le llegue una propuesta distinta, parecida, pero no exactamente igual si tiene otro perfil. Automatización y eficiencia operativa, algunas consideraciones que tienen que ver con regulación. ¿Por qué? Porque está asociado a publicidad, por eso son las que están más reguladas hasta el momento. Pero vamos a hablar de regulaciones para todas las áreas del uso de inteligencia artificial. Y en turismo hablamos de experiencia del cliente personalizada, ¿sí? También optimizar operaciones y el análisis predictivo y automatización de servicios. Vamos entonces con algunas tendencias, ahora sí enfocada en cada una de las áreas.
Vamos a desglosar un poquito, esperen que me fijo qué hora es, estamos muy bien. ¿Cuáles son las tendencias en la administración de empresas? Y lo que buscamos con inteligencia artificial es potenciar la eficiencia, la competitividad y la toma de decisiones estratégicas, ¿sí? Esos son los pilares, digamos, a dónde nos dirigimos. Las tendencias, entonces, toma de decisiones estratégicas y análisis predictivo tiene que ver con procesar grandes volúmenes de datos. ¿Se acuerdan que usaban para procesar grandes volúmenes de datos? Machine Learning, ¿sí? El de los patrones, Machine Learning. Con rapidez para identificar patrones complejos, Machine Learning. Y anticipar tendencias, en ese caso, tendencias podemos hacerlo con Machine Learning o también lo hacemos con Deep Learning. Y mitigar riesgos. Si yo puedo predecir y hay algo que no me conviene, voy a poder estar preparado. Usamos herramientas de análisis predictivo para mejorar la calidad de las decisiones gerenciales. Optimización de recursos humanos y procesos internos. Acá hay también un área que, después vamos a ver bien la división, que tiene que ver con procesamiento robótico, aunque no hay un robot físico, sino sería procesamiento bótico, debería ser, es de software en la mayoría de los casos, pero se le dice robótico. Entonces combinamos Machine Learning con una gestión automatizada. Les traje un ejemplo de procesamiento de tickets en forma automática y por supuesto que lo puedo usar para automatizar parte de la gestión en tareas tediosas, repetidas, que no aportan valor, y dejar al ser humano para tareas más creativas, donde por supuesto que el ser humano va a aportar mucho más que en repetir la carga, taca, 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 de lo mismo, repetir la misma tarea que puede hacer software. Por supuesto que en análisis financiero se lo utiliza para análisis de anomalías, con detección de fraude temprano se lo utiliza con estas técnicas. Innovación y adaptación buscamos que la, eh, la digitalización nos lleve a a ver, a obtener mayores beneficios, pero también con un mejor rendimiento en todo el proceso. O sea, no buscamos reemplazar al ser humano, sino cuando buscamos innovar y adaptarnos, es ofrecer mejores recursos, ser más eficientes, aprovechar mejor el personal que tenemos disponible. Por lo menos es mi propuesta. Vamos ahora con estas tendencias, pero en marketing. Y acá lo que buscamos es mejorar la experiencia del cliente a través de la personalización y la optimización del rendimiento en las campañas. Cuando hablamos de campañas, pueden ser pagas o no. ¿Sí? Pueden ser campañas publicitarias pagas o no. ¿Cuáles son las tendencias? Personalización masiva, y lo que hace es analizar el comportamiento y grandes cantidades de datos para ofrecer ofertas personalizadas, recomendaciones, nos facilita segmentar, nos facilita crear experiencias únicas. Toda esta funcionalidad es súper interesante porque vamos adaptando los recursos dependiendo de los gustos del destinatario. Automatización y eficiencia operativa. Vamos a automatizar tareas rutinarias como la atención de los chatbots para preguntas repetidas. Ejemplo típico, pues, si alguno de ustedes está en atención al cliente en redes sociales, precio, 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 no contesta, precio, y después no hay ninguna otra respuesta. Bueno, este tipo de situaciones pueden ser resueltas por un chatbot para eh, ahorrar tiempo de ser humano para que realice otras tareas, y las respuestas que hay gente que pregunta precio, está en el flyer el precio, está en la misma imagen, está el producto y el precio. Y pregunta el precio. El precio es 3.500, dice 3.500. O sea, bueno, ese tipo de cuestiones podemos resolverlas con chatbots, creación de contenido y optimización al medir diferentes indicadores claves de rendimiento, diferentes KPI, que esto por supuesto que va a generar un mejor ROI, un mejor retorno de la inversión. Y la regulación que yo les había hablado, la Unión Europea es en el mundo, son los únicos que ya generaron una ley el año pasado, y se espera que la implementación sea el año que viene, en el 2026. En el mundo no hay ninguna otra ley. Si hay alguna regulación, hay algunas consideraciones. En Argentina tenemos algunas sugerencias, pero no hay leyes. Bueno, hay unas cuestiones de riesgos éticos y de ciberseguridad que el mundo debería tener en cuenta, ¿sí? Deberíamos empezar a regularlo ya, ponernos de acuerdo en todo el mundo a ver cómo se lo va a afrontar. Vamos por turismo, y aquí lo que buscamos con inteligencia artificial es redefinir la experiencia del viajero, ¿sí? Tener una eficiencia operativa, pero también que sea, yo les puse un catalizador
de la nueva era turística, lo que buscamos es ofrecer recursos que permitan una experiencia del cliente personalizada, donde tengo datos, ven que tengo un gran volumen de datos, volvemos, Machine Learning, el de los patrones. Muchas reservas, datos demográficos, preferencias de viaje. Entonces, lo que buscamos es ofrecer recomendaciones personalizadas de ofertas turísticas, crear experiencias individuales, que la sugerencia del recorrido no sea la misma para todos, sino que podamos ofrecer recorridos, itinerarios individualizados. Y la verdad es que no nos genera demasiado esfuerzo porque lo hacemos con software inteligente. Em, por ejemplo, digamos, una persona que va a algún destino turístico, bueno, le gusta, se es aventurero o le gusta más hacer turismo gastronómico. Bueno, ¿qué recomendaciones de itinerarios le damos? Optimización operacional y análisis predictivo. Nuevamente, tengo un gran volumen de datos, entonces puedo ajustarme a la demanda, a la gestión de los ingresos, sugerencias de precios, maximizar la ocupación de alojamientos o espacios de traslados. Puedo tener predicciones de cancelaciones. Bueno, toda esta optimización de rutas en logística es súper importante. Y automatización de servicios, ¿sí? Nuevamente, los chatbots, asistentes virtuales, pueden ofrecer una comunicación 24/7. Y cuando hablamos de la robótica y machine learning, nos referimos a los bots, esto es a software inteligente, pero en este caso también a guías virtuales y vehículos autónomos, ¿sí? Hay algunas zonas donde es un atractivo turístico un vehículo autónomo que está dirigido por digamos, el chofer es software inteligente. Vamos entonces ahora a inteligencia artificial aplicada a administración y yo esto lo separé en las tres áreas. Ahora sí, hablamos de administración, lo que les voy a decir igual les sirve para otros perfiles y lo mismo va a ocurrir con el resto, pero sí situaciones puntuales que les va a servir específicamente a los licenciados en administración de empresas, ¿sí? Buscamos optimizar la toma de decisiones y la eficiencia operativa. Acá tenemos dos aplicaciones fuertes. Análisis de datos y reporting. Es una de las aplicaciones más fuertes de inteligencia artificial aplicada a administración a gestión y la otra es la automatización de procesos administrativos. Yo les traje ejemplos de las dos situaciones para jugar. Es más, les voy a dar ahora el link para que ustedes puedan ir jugando mientras seguimos la charla, para los que quieran, por supuesto. Porque en realidad los ejemplos nos sirven para cualquier área, no solamente para administración, sino también nos sirven para marketing y nos sirven para turismo. ¿Cuál sería la organización de inteligencia artificial en administración y gestión empresarial? Análisis de datos y reporting, que emplea Machine Learning, era el de los patrones, el que reconocía lo que era repetido, ¿se acuerdan? Y automatización de procesos administrativos, que es RPA, esto es la robótica, robótica aplicada a los procesos, la automatización de procesos. Se llama así, pero a mí me gustaría más llamarlo bótica, porque no hay cuerpo, no hay ro, pero bueno. Y se utiliza análisis predictivo, detección de anomalías, business intelligence, procesamiento del lenguaje natural para análisis de datos y reporting, y para automatización de procesos se lo aplica en contabilidad, finanzas, recursos humanos, gestión de documentos y servicio al cliente. Vamos entonces, esperen que avanzo, con análisis de datos y reporting. Vamos a transformar grandes volúmenes de datos, ahí hablamos de big data o small data, pequeños, no importa, en información práctica. Utilizamos algoritmos de machine learning. ¿Qué buscamos? Análisis predictivo, anticipar tendencias, comportamiento de clientes, fallas de equipo, ¿sí? Lo que queremos es planificar, una planificación proactiva. Detección de anomalías, identificar patrones inusuales, fraude, en tiempo real, por ejemplo. Business Intelligence mejorada, generamos informes, visualizadores automáticos y narrativas. Podemos asociarles después, vamos a ver que agregamos una capa de chatbot y procesamiento del lenguaje natural, acá sí un chatbot para intercambiar. Yo les traje un ejemplo, esperen que voy a dejar de compartir, así les copio el link, porque yo soy muy buena haciendo trampa y yo hago trampa porque tengo preparados ya los ejemplos y ya tengo los links armados. Esto me sale muy bien. Lo de hacer trampa y tener armado, soy muy, muy buena para esto. Denme un segundo que ahí vuelvo a compartir y parece como, ¡ay! Mirá, qué casualidad, Lorena tenía justo, justo el ejemplo. ¡Ay, qué casualidad! Justo ya lo tenía armado. Bueno, les cuento rápidamente, es el link que les pasé. Ustedes en el link van a aparecer aquí. En,
en este tablero. Les cuento de dónde viene. Esto es un software de Business Intelligence, de inteligencia empresarial, inteligencia de negocios, donde tengo un listado de fechas, país, provincia, localidad, tipo de venta, vendedor, cliente, factura, monto, cuánto pagó y cuánto deuda. Es pequeño, simplemente para que demos el recorrido. Yo estoy utilizando todos recursos gratuitos. En este caso es una hoja de Google Sheets, ¿sí? Una hoja de la planilla de cálculo de Google, que es gratuita, y un tablero que está desarrollado en Locker Studio. Dentro del material, después les dejo los links para Locker Studio y para otros. En este caso tengo un tablero que es el que ustedes están viendo, en el link que les pasé, es este mismo link que está acá arriba, está en el material. Sí, es el link que está en el material que les di el link al inicio para que se lo descarguen en el PDF, pueden acceder. Y van a ver que en la primera hoja acá tenemos un tablero interactivo donde yo hago clic, por ejemplo, en el vendedor González y van a ver que el resto de los visualizadores se ajustan para mostrarnos los datos de González, ¿sí? Todo lo que corresponde a González. Se ve que hago clic y me muestra nuevamente el total. O quiero solamente de la provincia de Buenos Aires, hago clic en una zona y se ajusta las tarjetas se llaman los que muestran números, ¿sí? O texto. Los gráficos de líneas, de barra, de torta. Bueno, puedo segmentar diferente por fecha, por mes, puedo tener valores de cotas. Bueno, lo que ustedes quieran, son visualizadores, cualquier elemento gráfico visual. Y lo interesante es que yo al hacer clic en cada elemento, yo simplemente hago clic, también lo puedo usar en el celular. Pruébenlo si quieren, si alguno está en el celular y quiere mandarse el link, se lo manda y lo ve en el celular. En el celular presiono o en una tablet presiono y con el dedo voy haciendo clic, es súper intuitivo, es una gran herramienta para analizar datos. También tiene funcionalidad de mapas. Yo acá les puse un mapa geográfico con un mapa de burbujas, un mapa de calor. Son los mismos datos, pero para mostrar los mapas. Y un mapa coropléctico, es el que muestra diferente intensidad, pero con el total de la provincia. Como se nota que está todo, ¿cómo es todo esto? Mezclado así, tiene sentido. Dos tablas dinámicas a la vez, una de calor y otra de barras. ¿Y por qué tres mapas juntos? Porque este es un ejemplo que yo usé para un grupo de alumnos, ¿sí? Es por eso nada más. Y acá tenemos diferentes segmentadores. Bueno, yo también puedo elegir acá también, hago clic, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, presiono sobre la provincia de Córdoba y ajusta todo lo que veo a la provincia de Córdoba. Es otra forma, en lugar de hacer clic en un gráfico, puedo hacer clic en una zona del mapa, ¿sí? Lo mismo con los periodos, puedo elegir el rango de fechas o puedo elegir, y esto es muy interesante, cuando dice este mes, no es necesario mes, puedo elegir esta semana, este trimestre, pero también podría elegir este año. Cuando cambia, si elegí este mes, cuando cambio de mes, automáticamente me muestra los datos del mes en el que estamos, ¿sí? Del mes actual. Entonces, es una gran herramienta para facilitar la toma de decisiones, el análisis de datos en tiempo real. Es muy interesante, esta es una herramienta de Business Intelligence. Después van a ver, esperen un poquito, van a ver que les doy en uno de los apartados un listado de software, entre ellos está Locker Studio. Es esta herramienta, es muy intuitiva, muy interesante. Yo a esta herramienta le agregué, programando nueva funcionalidad, le agregué un chatbot. Ven que al entrar me avisa, este mensaje no es de error, sino de aviso que estoy accediendo a contenido que no es propio de Locker Studio. Sí, es verdad, lo programó Lorena. Le decimos, sí, sí, está bien. Y yo tengo ya las preguntas. Yo le puedo preguntar cuál es el monto total vendido, le voy a preguntar a la inteligencia artificial y en este caso este chatbot utiliza el cerebro en cuanto a la capacidad de procesamiento de cálculo que tiene Gemini. Utilizo el chatbot conversacional de Google, Gemini, sobre mis datos, sobre los datos que tengo acá. Esperen que bajo un poquito porque tengo yo otro botón. Sobre estos datos. Me contesta únicamente con estos datos. Y ven que acá me muestra. El total es 18.400.000. Nos fundimos si vendemos esto, pero bueno, no importa, creo que en varios meses. Bueno, y me da el monto total. En conclusión, el total de las ventas. Ven que yo le pregunté cuál es el monto total vendido y me muestra. Y ustedes en este momento están preguntando. Pero para ver el monto total vendido, estaba al principio, yo lo vi. Sí, en totales estaba. Miren, uy, sí, nos dio lo mismo. ¿Para qué uso el chatbot? Bueno, yo les di este ejemplo para que ustedes vean que funciona, que lo que contesta está bien. Esperen que les voy a copiar en el chat las preguntas. Tengo ahí uno que se me acopla. Les voy a poner, les copio las preguntas que voy haciendo, ya tengo preparadas, el monto total vendido, y ahora van a ver que hacemos preguntas que tiene más sentido hacerles al chatbot.
Es una herramienta de Google, es de Google, es de otra empresa, pero ahora Google es porque más le pregunta si es una herramienta de Google. Sí, Locker Studio. Ahora tienen el link en un ratito, Malena. Dame un segundo no, mentira, unos minutos y van a ver que tienen el link. Entonces, pero Locker Studio no tiene el chatbot, ¿eh? El chatbot lo está programado arriba. En este caso, subo el nivel en la pregunta y le pregunto, busca los 5 clientes con mayor deuda, dame el total que nos deben y el detalle de las compras de cada uno. Tarda en procesar, sí, tarda. ¿Por qué? Porque está haciendo un acceso a datos y el procesamiento requiere, a ver, no está cacheado, no está en memoria, como ocurre en Gemini, que nos responde más rápido. Entonces acá nos dice, la cifra total audada por los 5 principales clientes es 4.150.000. La verdad es que, bueno, no importa lo que sea, lo que queríamos ver es la pregunta, y me da el detalle del cliente uno, 2, 3, 4 y quinto deudor. Y me agrega información. Tengo un micro ahí que se me acopla. La cliente Bayo Sol es la principal deudora, fíjense que aparte se da cuenta que es mujer, concentrando una deuda de, ¿cuánto? Representa el 35,9% de la deuda total generada por los 5 principales clientes. Está muy bien, digamos, yo estoy preguntando sobre los datos que tengo, ¿sí? O sea, puedo preguntar esto, no le puedo preguntar el estado civil porque no está entre los datos que lo tenemos, me va a contestar que no lo sabe, ahora vamos a ver un ejemplo en el que pregunto algo que no me va a poder contestar, que en realidad no quiero que me conteste y está bien que no lo haga. Vamos con otra pregunta, ¿quiénes son los 3 clientes? Esperen que ya se lo voy a ir haciendo al chatbot. ¿Quiénes son los 3 clientes con mayor deuda en Buenos Aires? Esperen que le había puesto más. Devolveme el cliente, el monto total que nos deben y la fecha de la última compra. No quiero que me haga todo el análisis que hizo antes, que lo hizo largo, no, tanto no. Yo le digo, devolveme y le digo qué quiero que me devuelva y él me devuelve el cliente, el monto que me debe y la fecha de la última compra. Entonces yo acá tengo los datos para mandar un mail, llamar, hacer el contacto que sea, decir, mirá, la última vez que me compraste fue tal fecha, me debes tanta plata. Bueno, luego ustedes tomarán las acciones que sean necesarias. Esta capa de chatbot arriba, esperen que voy a dejar de compartir, así les veo las caras. La capa de chatbot arriba de cualquier software es inteligencia artificial. Y en realidad este es uno de los grandes desafíos, ¿sí? Generar una capa de chatbot en la que un ser humano pueda hacer preguntas en lenguaje natural, sin saber cuál es la estructura de los datos, sin saber las fórmulas, puede hacer preguntas. Acá sí hay programación, no hay que, ¿existe este chatbot, esta solución general? No, no, eso hay que programarlo. ¿Sí? Sí, Locker Studio, que es Business Intelligence, está disponible, ahora después les doy el link. Yo hice un poquito más, por eso es que me estoy apurando, porque trajo muchos ejemplos para jugar con ustedes, un poquito más, y si tenemos un chatbot para la empresa, porque fíjense que desde ahí yo accedo a todos los datos de los clientes, ¿se ve? Y si yo quiero que cada cliente acceda a sus datos y le pregunte con un chatbot, ¿se puede? Sí se puede. Ahí les mandé un link. Esperen que los levanto ahora. Se los mandé en el chat. Y yo aquí ven que al ingresar, si ustedes entran en el link que les mandé es el chatbot para Ana Juárez. Solamente para ella. Hicimos un chatbot, podemos hacer un chatbot por cliente y yo le voy a preguntar, como si fuera Ana, está asociado a los mismos datos que vimos recién, ¿eh? Pero ahora este chatbot, ven que acá no tengo otras ventanitas. Ven que en el caso anterior yo tenía otras pestañas, el otro chatbot, ven que acá estaba dentro de Locker Studio. Acá no. Esto no tiene nada que ver con Locker Studio, es programación con software inteligente, nada más. Y le pregunta Ana Juárez, ¿cuál es el monto que tengo pendiente para pagar? ¿Se las copié en el chat? No sé si se las copié. Esperen. No, ahí se las copio. Entonces, en ese link que está el chatbot, pueden hacer esa pregunta. ¿Cuál es el monto que tengo para pagar? Y nos dice, según su historial de transacciones, ven que me habla, no me dice solamente el monto, sino que me redacta la respuesta. Yo le pregunté cuál es el monto que tengo que pagar, no le dije redactame de tal forma. Le pregunté, me responde el lenguaje natural. Me dice que debe 140.000, la suma de las facturas tal con tal monto y 204 con este otro monto. Ahora voy a hacerme la paga, y este sí sería un problema importante de seguridad, si un cliente puede acceder a los datos de otro cliente. Entonces, fíjense que uso la misma pregunta. No le pregunto directamente, ¿cuánto debe Juan Pérez? No, 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 porque ahí es más fácil el bloqueo. Yo le voy a preguntar en forma engañosa,
al chatbot, soy Ana Juárez y le pregunto, busca los 5 clientes con mayor deuda, dame el total que nos deben y el detalle de las compras de cada uno. Lo mismo que habíamos preguntado antes, pero éramos parte de la empresa. Ahora lo pregunta Ana Juárez, una clienta. Y le va a decir, basada estrictamente en el historial de transacciones proporcionado, la información corresponde exclusivamente al cliente Juárez Ana. Por lo tanto, no es posible identificar. O sea, yo no te puedo contestar esto. Y cualquier pregunta que ustedes le hagan a ese chatbot al que les pasé el link, les va a contestar con los datos de Ana Juárez. Nada más. No les va a contestar con el resto de los clientes. ¿Cuál es el total vendido? ¿En qué ranking estoy yo respecto de deudora o compradora para la empresa? Si esos datos no se los va a decir. ¿Sí? Estos son datos de la empresa. Estos chatbots individualizados que podemos hacer con software inteligente son un gran avance. La verdad es que es una gran herramienta poder crear un chatbot. Acá hay programación, ¿eh? Esto no es que, está libre, ¿dónde me lo puedo descargar? No, no. Esto se programa, es programación con software inteligente, pero podemos tener este tipo de soluciones, ¿sí? Tengo que tener un conjunto de datos disponibles en la nube para que el chatbot pueda levantarlos. No, no, no. Lo tengo en mi computadora, bueno, lo tengo que tener en un archivo en la nube para que lo pueda utilizar. Bueno, les muestro acá en el material que les he dado que tienen el link, el mismo que les pasé en el chat y con el que jugamos juntos, para que vean que en el material, si ustedes tienen el primer link, ya tienen todos los links que les voy pasando ahora en el chat, los tienen todos juntos en el material. Muy bien, entonces, la toma de decisiones a partir de estos recursos es más rápida, es más precisa y está basada en evidencia. En muchos casos, tenemos que tomar decisiones en las empresas y no tengo los datos. Imagino, supongo, siento, estimo, pero no tengo los datos. No estoy justificando y esto nos hace equivocar. ¿M? Para una gestión estratégica, para marketing, para gestión financiera, es indispensable poder contar con estos recursos. Y la verdad es que el uso es muy sencillo. Se dan cuenta que después de que está armado el software inteligente, los chatbots le preguntan como cualquier otro chatbot. Vamos por el segundo grupo de herramientas que son de automatización de procesos administrativos, RPA, y le agregamos inteligencia artificial. Acá ven que les decía, se llama automatización robótica de procesos. Se llama así. Vieron que, bueno, los que ya me conocen otros espacios, a mí a veces las traducciones en inglés no me gustan porque no quieren decir lo que para nosotros significan en castellano. Lo de robótico no es, sería bótico, porque no hay hardware acá, pero bueno, lo que buscamos es ejecutar tareas administrativas repetidas con software, donde las reglas tienen que estar claras y tengo un gran volumen, si no, no tiene sentido. Si yo tengo 3 4 no tiene sentido, pero yo tengo un gran volumen, sí va a tener sentido. ¿Qué buscamos en esta automatización? En el área de contabilidad y finanzas, procesamiento de facturas, conciliación bancaria, gestión de gastos. En recursos humanos, incorporación de empleados, cuando se hace el onboarding, no sé, hasta que entiende cómo trabajamos, cuáles son los circuitos, a quién le tiene que preguntar qué cosa, dónde está determinado formulario, ese es el onboarding. Gestión de nóminas, respuesta a consultas de empleados, eso se hace con chatbots. Servicio al cliente, tenemos asistentes virtuales y chatbots para resolver consultas. Por supuesto, cada uno restringido a su conjunto de temas. No es que, preguntarle a ChatGPT, preguntarle a Gemini, que es otro chatbot. Pregunta, no, 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 es sobre nuestro archivo donde están las preguntas y la respuesta, entonces es una forma más amena de hacer esta incorporación de contenido de conocimientos. Y le pregunto con un chatbot sobre datos que están en un documento. Y gestión de documentos como extracción inteligente de datos, que es lo que vamos a ver ahora un ratito, y podría hacerse esos correos electrónicos o cualquier otro documento que sea estructurado o no. Estructurado es una planilla de cálculo, no estructurado pueden ser las recomendaciones o las calificaciones en un sitio web. ¿Sí? Cuando pones X cantidad de estrellitas y escribo un texto, ese sería un documento no estructurado. Y lo que vamos a ver ahora, que es una imagen, también sería un documento no estructurado. Lo que buscamos acá con esta automatización es reducir los errores, liberar al personal de tareas monótonas para que se enfoquen en actividades que ofrezcan más valor, generen más valor, reducir costos y tener un aumento de eficiencia operativa general. O sea, que toda la empresa funcione mejor, más rápido. Yo les traje acá un ejemplo de automatización de procesos, Leo Tickets. Les muestro. Voy a dejar de compartir para así levanto. Denme un segundo. Ahí estamos. Ahí voy. Ya los levanto, así ven el ejemplo. Bueno, yo tengo acá también en Drive un conjunto de tickets para procesar. Se los voy a mostrar.
Se ve que son tickets, se ven que son imágenes. A propósito, esta la arrugué para que se vea bien feito. Acá tengo otro, de estos directamente los pasé por WhatsApp. Y este último está sobre una bolsa. Esto es a propósito. ¿Ven que en la bolsa hay adentro otro ticket? Ese no lo va a procesar porque ese no es el ticket. ¿Sí? A propósito está hecho esto, a ver si lo levanta bien. Acá también esto está programado, digamos, es programación de software inteligente y lo que hago desde el código inteligente es buscar software, o sea, utilizando software de procesamiento de imágenes, levantar los tickets. Entonces, lo que va a hacer es, ven que los tickets están en la carpeta de procesar, ahí están esos tickets, y los vamos a pasar a nuestro archivo y luego la imagen, el archivo de la imagen a la carpeta de cargados. Eso es lo que vamos a hacer. Venga, acá no tengo ninguno. Vamos a iniciar. Disculpen, me está ahogando. Iniciar el procesamiento tarda un ratito porque está leyendo cada imagen. No solamente lee la imagen, sino tiene que encontrar esos datos. ¿Cuáles los que yo les pedí? La fecha, el comercio, el concepto, el monto total y la forma de pago. Esto lo va a levantar de cada imagen. Lo está tagueando, lo está poniendo en mi archivo. Ven que lo levantó. Yo estoy haciendo nada, ¿eh? O sea, tendría que haber mostrado las manitos, no me di cuenta. Bueno, pues estaba tomando agua igual. Se dieron cuenta que no es que hice yo, es que tipié rapidito, sino que lo hace el software. Y agrego además una hoja de auditoría. En la hoja de auditoría vamos a tener la fecha y la hora en la que se hizo, ¿sí? La conversión y si la conversión fue exitosa o si hubo algún error. Y acá están cargados los comprobantes. Vamos a ver en la carpeta. Nosotros tenemos la carpeta de procesar, donde estaban las imágenes, ya no están más. Y las que procesó las pasa a cargados. Si hubiera algún error en alguna que no puede procesar, una imagen muy defectuosa, que esté cortada, lo que fuera, nos va a avisar, nos va a dejar en el archivo indicado el error y seguiría la imagen en la carpeta de procesar. Entonces, esta funcionalidad es súper interesante porque yo les hago el ejemplo con imágenes, que es más, algunas las mandé por WhatsApp a propósito, le dejé el mismo nombre y todo para que se vea que no importa el nombre, no importa la ubicación, no interesa. Uno arrugado, lo va a procesar. ¿Qué datos levanta? Los que yo le pido. ¿Y dónde los coloca? En la columna que yo indico. ¿Son todos del mismo lugar? No. Entonces va a levantar unos, tiene en una ubicación, en otra ubicación. Es parecido, tengo varios contadores que vi. No, Lorena, tiene que estar. Sí, sí, pero es parecido porque pueden tener un loguito, está ubicado en otra posición, tiene que estar en la parte de arriba o tiene que estar en el pie, pero no está exactamente en la misma ubicación exacta, entonces, ¿desde dónde empieza a leer? Para esto, por eso hay adaptación a la imagen cambiante. Reitero, lo mostré con imágenes, pero lo podríamos haber hecho con PDFs. ¿Sí? Con un archivo de otro tipo, se hace de otra manera, pero se puede procesar. En este caso estamos ahorrando mucho tiempo de tipeo de un ser humano. Entonces, decir, bueno, el software inteligente le quita el trabajo a las personas, en realidad debería haber una adaptación, porque yo puedo usar, o sea, ese ser humano puede emplear ese tiempo en otra tarea que requiera mayor compromiso, que tenga otro valor, que, o sea, lo uso para pensar al ser humano, en vez de para tipear y repetir todo el tiempo lo mismo. ¿Sí? Bueno, como les había comentado, que había preguntado Malena, creo, ¿dónde está el software? ¿Cómo lo puedo encontrar? Bueno, les doy, en cada una de las áreas les voy a dar recomendaciones de diferentes empresas con productos, cuáles son las funcionalidades claves, algunos precios, unas referencias de precios y el link completo para que lo puedan ver. Aquí está Local Studio, que es el software para hacer los tableros, los informes digitales interactivos, no el chatbot. Eso está programado aparte, eso yo lo programé aparte, pero las dos primeras páginas que ustedes veían del informe interactivo fueron realizadas en Locker Studio. Bueno, otra herramienta para realizar la misma funcionalidad muy parecida es Power BI, que es muy conocido, Power Automate, Tableau, Automation Platform, bueno, Cognos, hay un montón de productos que hacen lo mismo, que ofrecen funcionalidad de Business Intelligence. Vamos cerrando este área y vamos a pasar a la siguiente especialidad. Lo que buscamos ahora es que la inteligencia artificial no sea una tecnología optativa, sino que podamos convertirla en un activo estratégico. ¿Sí? El análisis predictivo, la automatización de procesos repetitivos, lo que hace es permitirnos una gestión
proactiva y eficiente. Buscamos optimizar costos, liberar el potencial humano para tener una ventaja competitiva. Esa es al menos mi propuesta en cuanto al uso de inteligencia artificial. Vamos ahora por inteligencia artificial aplicada al marketing y a comunicación. Y en este espacio lo que buscamos es que la inteligencia artificial sea un motor para personalizar y que haga mucho más eficiente este proceso de generar contenido, de identificar, de creación masiva de activos. Activos son diferentes recursos, campañas, cómo pujo con una palabra clave en una campaña publicitaria, pero también cómo hago una imagen, un video, un texto, etcétera. Y buscamos optimizar el rendimiento en tiempo real. La generación de contenido, y este es el área de inteligencia artificial por ahí más conocido, podemos generar textos, podemos generar imágenes, podemos generar videos, y para marketing esto nos aporta un gran valor porque podemos generar textos con ChatGPT, Cloud, Gemini. Hay un montón de recursos de motor de chatbot que son capaces de generar borradores, copies. Copies es la bajada de las redes sociales. El, el texto breve que aparece en redes sociales se llama copy. Publicaciones, guiones, que siempre mantenga una consistencia en cuanto a cómo llamamos a la marca, el tiempo en el que hablamos, el tiempo verbal, bueno, diferentes cuestiones que se pueden pautar, se pueden promptear. El prompt es como le hablamos al chatbot y lograr de esa manera textos en forma no automática, pero casi, donde después nosotros podemos elegir, este me gusta para esta situación, este para otra, pero con un proceso mucho más sencillo, ¿sí? Mucho más rápido. También podemos crear imágenes y videos. Hay software como Daily, Midjourney, Nano Banana, que nos permiten crear imágenes, ilustraciones, diferentes prototipos. Podemos dar estas descripciones en texto, se llaman prompts, o sea, como le hablamos. Y achicamos muchísimo los costos y también los tiempos de creación y de producción creativa. También podemos generar audios y videos sintetizados. Tenemos plataformas que generan voz en off de alta calidad, avatares, videos virtuales. Y esto nos permite escalar, ¿sí? En comunicación nos permiten escalar. Cuando hablamos de publicidad online inteligente y segmentación de audiencias, tenemos varias herramientas disponibles. Segmentación avanzada, porque tenemos el análisis de billones de puntos de datos para identificar patrones de comportamiento, crear microsegmentos de audiencia. Entonces, este producto o con este producto con estas características se lo ofrezco a los que tienen determinado perfil. Hago esta variación para estos otros. Y hay veces que lo que cambiamos únicamente en tiempo real, la personalización en tiempo real, es que la experiencia publicitaria sea distinta. Cuando hablo de experiencia publicitaria no necesariamente es paga, sino que si una persona utiliza el celular en modo oscuro o si una persona utiliza el celular en modos blancos, modos claros, la imagen que aparezca sea diferente para que lo sienta más cercano. Es la misma idea, pero hago inversión de los colores. Por ejemplo, esa personalización en tiempo real ya la realizan en forma automática cualquier proveedor de publicidad digital en el mundo en Argentina, ¿sí? En Argentina los dos grandes vendedores de publicidad digital son Meta, que es Instagram y Facebook, y Google. Ya nos venden esta funcionalidad. Entonces ustedes pueden subir imágenes y automáticamente si suben una imagen que tiene fondos claros y otra que tiene fondos oscuros, va a elegir automáticamente, sin que ustedes le digan nada, cuál mostrar. Depende de cómo una persona está viendo ese contenido. Optimización de pujas y creatividades emplea algoritmos que ajustan automáticamente a las pujas. Cuando hablamos de pujas es en Google Ads o en Meta, nosotros pagamos por la palabra. Entonces yo pago para las personas que tienen afinidad con determinado vocablo, que tiene que ver con mi producto o servicio, pero también puede tener que ver con la ubicación geográfica, con los intereses, y esas pruebas masivas hace que ubiquemos diferentes vocablos en forma intencional en las imágenes, como nombre de imagen, como título, donde si lo pongo en el copy, en la bajada, identificando la mejor combinación para tener mayor rendimiento. Entonces, depende de dónde seleccione yo que quiero pujar por esa palabra, va a ubicarme. Ejemplo, si yo utilizo Cyber Monday o Black Friday en ese periodo y soy una pyme, me va a comer mucho del presupuesto una empresa muy grande porque su pauta publicitaria va a ser mayor.
Entonces, quizás me conviene utilizar esa palabra en la bajada en lugar de usarla en el encabezado, en el título, ¿sí? Em, digamos, en ese caso me va a sugerir el mismo software. Bueno, con este presupuesto, Google tiene software inteligente que me sugiere que utilice una palabra u otra, ¿sí? ¿En qué lugar? Para que no me lo gaste enseguida. SEO es el posicionamiento natural, el posicionamiento por el que no pagamos. Cuando uno busca en cualquier buscador, uy, qué mal estoy de horario. Cuando uno busca en Google, por ejemplo, yo quiero que al colocar palabras que tengan que ver con mi empresa, mis productos, servicios, aparezca lo antes posible. Porque si aparezco en la hoja 40, nadie me va a encontrar, nadie llega a la hoja 40. Entonces, ese es el posicionamiento orgánico, posicionamiento natural. ¿Cómo aporta o qué aporta la inteligencia artificial? Aporta investigación de palabras claves. Desde Google hay funcionalidad que tenemos disponible para ver cuáles son las palabras de alto volumen, cómo las puedo usar. Ahora hay una ahora es hace unos meses, hay una vinculación entre lo que nosotros posteamos en Meta, en Instagram o Facebook, especialmente en Instagram, para que lo levante automáticamente en Google. Entonces esto sube el posicionamiento. Digamos, hay varias cuestiones que se pueden hacer para optimizar el contenido, análisis de la competencia, para monitorear y analizar las estrategias de marcas competidoras. Bueno, hay mucha funcionalidad de inteligencia artificial para mejorar cómo colocamos, qué texto agregamos. Les hago un comentario. De posicionamiento SEO y la vinculación entre Instagram y Google, yo lo tengo en mi Instagram, si quieren, fíjense, es uno de los posteos que hice hace un tiempo, hace unos meses. No me entra todo el contenido en la charla esta, pero les cuento para el que le interesa, lo puede ver ahí. Nuevamente, software para marketing y comunicación, varias opciones, la misma estructura de tabla. La empresa, producto, funcionalidad clave, precios de referencia y links para que puedan acceder. Jasper, OpenAI, Synthesia, SEMrush, AdCreative, Canva. Hay un montón de recursos que tenemos disponibles en forma demo, en forma gratuita, y ahí les pongo los precios de las licencias pagas. La mayoría de estos productos tienen alguna alternativa de uso gratuito, demos o determinada cantidad de usos por mes o en forma diaria, en el caso de ChatGPT, por ejemplo. Tienen funcionalidades disponibles. Puntualmente de Google, ¿por qué? Porque en marketing, en comunicación, estamos asociados a posicionamiento. Me interesan mucho los productos de Google, porque el buscador con el que mejor queremos estar, del que queremos ser más amigos, es de Google, porque la mayoría de las búsquedas en Argentina se hacen en Google. El 97% de las búsquedas en Argentina se hacen en Google. Entonces quiero que mi empresa esté muy bien posicionada en Google, por supuesto, por eso es que les doy recursos propios de Google, como Gemini, Nano Banana y Cloud, es de Anthropic, pero el objetivo de darles productos de Google es porque está optimizado. Cuando hacemos una imagen en Nano Banana va a estar optimizada para Google. Cuando yo quiero buscar y le voy a preguntar cuáles son las mejores palabras para mejorar el posicionamiento SEO de mi empresa y le pongo el link de mi sitio web o le pongo el link de mi cuenta de Instagram, ¿a quién se lo voy a preguntar? Voy a dejar de compartir para verles las caras. Guiño, guiño. Si yo quiero hacerle la pregunta a un chatbot, te voy a dar mi empresa y le doy el link de mi sitio web o de mi cuenta de Instagram, o lo que fuera. Y le digo, guiño, guiño, quiero que me digas cuáles son las mejores palabras o las palabras que debo utilizar para mejorar mi posicionamiento SEO. Me conviene preguntárselo a ChatGPT, que es de OpenAI, me conviene preguntárselo a Claude, que es de Anthropic, o me conviene preguntárselo a Gemini, que es de Google. Sí. Mira, algunos me hacen con cara así. Y sí, obvio, se lo voy a preguntar a Gemini. Pero ChatGPT es recreativo. Sí, buenísimo, lo uso para otras cosas. Pero cuando hablamos de posicionamiento SEO, yo quiero ser mejor amigo de Google. ¿A quién se lo voy a preguntar? A Gemini. ¿Está bien? Entonces, también el uso de cada recurso no tiene que ver con la funcionalidad, sino de quién es, de dónde saca los datos. Gemini tiene acceso a la base de conocimiento de el buscador Google. Bueno, se lo voy a preguntar a Gemini. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces cerrando esta segunda parte porque ya me queda muy poquito para lo específico de turismo. Lo que buscamos en inteligencia artificial aplicada al marketing, la comunicación, es transformar estas disciplinas que en muchos casos están basadas en suposiciones estratégicas a contenido de modelos predictivos, a segmentación, a software inteligente, inteligencia artificial generativa para potenciar la creatividad, escalar en la producción de contenido, esto es texto, imágenes, video. Lo que buscamos es una personalización masiva, efectiva, pero buscando un posicionamiento digital competitivo.
que sea ágil también. No quiero esta personalización masiva y termino siendo tan personalizado que pierdo la imagen de marca, sino que lo que buscamos es que se personalice, pero mi producto o servicio es el mismo, hago las adaptaciones de cómo llego, cómo se lo digo, cómo lo cuento, con qué colores, con qué frase disparadora. Eh, ese es el desafío. Vamos por el último, que es inteligencia artificial aplicada al turismo y la experiencia del cliente. En este caso tenemos chatbots turísticos y asistentes virtuales para atención 24/7, experiencias inmersivas, realidad aumentada y realidad virtual, ahora vamos a hablar, y personalización de experiencia del viajero, recomendaciones, ofertas, optimización de precios, crear itinerarios a medida. Se dan cuenta que aunque mi ejemplo ahora es distinto y les voy a dar otro software porque hay software específico, por ejemplo, chatbots para hotelería. Pero se dan cuenta que optimizar precios es muy parecido a la funcionalidad que vimos antes para las otras dos áreas. Lo aplicamos a otro caso, pero el software que van a usar de Business Intelligence es el mismo. ¿Sí? Pueden usar el mismo recurso. ¿Qué buscamos entonces en los asistentes visuales y la atención 24/7? Que estos chatbots, utilizando procesamiento de lenguaje natural, contesten, sea la primera línea de servicio, se lo llama, está en la trinchera, lo mandamos al frente y conteste 24/7. ¿Qué preguntas? Reservas, check-in, información de destino, servicios de un hotel, servicios de transporte en forma instantánea, en múltiples idiomas. Lo que buscamos es mejorar la satisfacción del cliente, pero además liberar al personal humano de estas tareas que son rutinarias y poder dedicar a los seres humanos a tareas más complejas, tareas que tengan que ver con pensar, por ejemplo, ¿sí? Me dice, ay, porque el software inteligente me voy a quedar sin trabajo. Bueno, busquemos la forma en la que el ser humano sea liberado de tareas repetidas y el ser humano se puede dedicar a pensar, que el software inteligente no lo puede hacer. ¿Sí? No tiene conciencia sobre lo que sabe. Identifica patrones, responde a preguntas, pero digamos, no va a pensar por nosotros. Experiencias inmersivas, realidad aumentada y realidad virtual. En realidad aumentada y realidad virtual hay experiencias antes, durante y después del viaje. Antes del viaje, los viajes virtuales o tours virtuales se utilizan con realidad virtual, se le llama turismo de realidad virtual, y lo que buscamos es influir en forma positiva en la decisión al reservar un viaje. Y por supuesto que logramos una alta fidelidad. Todos los que vendemos intangibles, los que vendemos servicios, tenemos este punto de cómo le explico, cómo va a ser. La gente de turismo tiene muchas habilidades en vender intangibles. Entonces nos tienen que explicar, contar, generar las sensaciones que podríamos tener en ese destino turístico. Entonces ellos están muy acostumbrados, tienen un montón de estrategias para mostrarnos, aunque no nos van a llevar, ay, te doy una muestra gratis. Si vendo yogur, pero no te puedo dar una muestra gratis si te quiero vender un pasaje a Europa. No te puedo. ¿Te llevo 10 minutos y te traigo de vuelta? No podemos. Entonces, ¿cómo te llevo un ratito sin llevarte realmente con viajes virtuales? Durante el viaje, y acá esto era realidad virtual, ¿sí? No estamos en ese espacio. Realidad aumentada, ¿se acuerdan que al inicio hablamos de realidad virtual y realidad aumentada? Durante el viaje, realidad aumentada, podemos lograrla con aplicaciones móviles. Entonces podemos tener la historia de un monumento, yo muestro el monumento con el celular y me va contando sobre ese monumento, o traducir menús o indicaciones geolocalizadas. En Argentina todavía no, pero en algunos barrios de Buenos Aires. Pero hay lugares en el mundo donde uno con el celular muestra una calle y me dice la ubicación y con el GPS que me va dirigiendo de vuelta a la esquina, a 200 metros, de vuelta a la derecha. Bueno, eso mismo, pero lo vemos sobre la calle. Me muestra en el celular el nombre de la calle y me muestra una flechita donde tengo que dar la vuelta, por ejemplo, si lo hago caminando. Bueno, esta funcionalidad de realidad aumentada hace que la experiencia sea mucho más interesante, mucho más interactiva. Las personas se sienten más seguras, contenidas, etcétera. Para personalizar la experiencia del viajero tenemos un montón de funcionalidad para hiperpersonalizar. Algoritmos de Machine Learning usamos para procesar grandes volúmenes de datos. En este caso hablamos de historiales de reservas, interacciones en redes sociales, preferencias declaradas, o sea, me gusta tal tema y directamente le pregunto al chatbot, y comportamiento en tiempo real, digamos, dónde estoy ubicado y ahora quiero un restaurante donde estoy. ¿Sí? De donde estoy no quiero irme a 10 kilómetros. En donde estoy, ¿qué restaurante tengo cerca?
Con base en estos datos, la inteligencia artificial nos ofrece recomendaciones y ofertas, nos sugiere paquetes, actividades, destinos específicos, optimización de precios, tanto para el viajero como en el área operativa, o sea, para el adentro, para las empresas, y creación de itinerarios a medida. Podemos generar planes donde directamente indico cuál es el destino, cuáles son mis intereses y me va a dar recomendaciones hasta de recorridos si utilizo. ¿Eso a quién se lo voy a preguntar? ¿A ChatGPT o a Gemini? Se lo voy a preguntar a Gemini. ¿Por qué? Porque tiene vinculación directa con Google Maps. Entonces sabe la ubicación exacta de diferentes elementos. Restaurante, una farmacia, no sé, una plaza, lo que busque. Igual que para las otras dos áreas, empresa, producto, funcionalidad, precios y link. Les cuento algunos. Chat específicamente para asistentes virtuales de servicio al cliente de web de turismo. Travel Line es un chatbot para hoteles. Está especializado en automatización de reservas, gestiona consultas de disponibilidad y precios. Bueno, estos son recursos específicamente de inteligencia artificial, específicamente pensados para soluciones asociadas al turismo. Entonces, buscamos no solamente optimizar la gestión empresarial, sino que buscamos elevar el valor que percibe el cliente del viaje. Vamos a crear experiencias únicas, individualizadas y van a fomentar la lealtad al cliente. Lo que queremos es fidelizar, ¿sí? Siempre, todos, no importa el área, todos queremos fidelizar. Este es un gran desafío. Me quedan pocos minutos, hablamos de ética, empleo, futuro y después preguntas, ¿sí? Tenemos desafíos éticos, legales y laborales cuando pensamos en estas tres áreas, en administración, en marketing y en turismo, con la incorporación de inteligencia artificial. Y acá, por supuesto, que el primer dilema es ético. En torno al sesgo algorítmico, el sesgo tiene que ver con el entrenamiento. ¿Cómo se entrenó ese software? Si ese software tenía datos discriminatorios, los va a seguir manteniendo. Entonces, tenemos software, ahora les voy a dar algunas sugerencias, pero también requiere toda salida de software una supervisión humana. O sea, todo el texto que yo genero con un chatbot, no importa el que sea, debería resolverlo, repasarlo, aprobarlo un ser humano. Los seres humanos seguimos siendo responsables de nuestros trabajos. Entonces, si yo utilizo un chatbot para mejorar un párrafo, perfecto, ¿lo puedo usar? Sí. ¿Lo controlo? Yo. Sigo controlándolo, sigo fijándome que esté bien, que el vocabulario sea el correcto, que el lenguaje sea el adecuado, el verbo, el nivel en el que está hablando, ¿sí? Lo utilizo para titular. Los periodistas son fantásticos titulando. Bueno, por ahí los que no tenemos tanta destreza en titular, utilizamos un chatbot para que nos ayude. O qué palabra tengo que utilizar para que mejore mi posicionamiento SEO. Y me sugiere palabras. Bueno, las uno y queda medio raro, es un engendro, me quedó esta frase horrible. Le digo a un chatbot, manteniéndome estos vocablos, que son los que me sugirieron para mejorar el posicionamiento SEO, otro chatbot, armar la redacción para que sea amena, para que sea divertida, depende del perfil, que sea profunda, que sea súper analítica, busco yo el perfil, pero el repaso, el control humano siempre debería estar, ¿sí? La supervisión debería estar. La falta de transparencia. ¿Por qué? Porque el software inteligente en algún punto tiene una especie de caja negra. Hay decisiones que toma la inteligencia artificial, si no, no sería software inteligente. Recuerden que para que el software fuera inteligente, cuando hablamos de inteligencia artificial, tenía que haber adaptación. Si yo no tengo ninguna decisión que tomar, no hay inteligencia. Y para que el software sea inteligente, tenía que adaptarse al medio cambiante, entonces hay definiciones, hay decisiones que tomar. Ahí está la caja negra en la que no le decimos, si pasa tal cosa, decidís por A, si pasa tal cosa, decidís por B. Existe esa caja negra en el software inteligente. Debería haber una trazabilidad y transparencia de cómo se lo entrena para que tome decisiones, sí, pero hay un punto en el que hay una especie de caja negra en el que solamente la pueden entender los desarrolladores. O sea, no es fácil explicar a un ser humano porque tiene que ver código. Y por último, la privacidad de los datos. Somos responsables nosotros, acá el ejemplo más claro es con turismo. La gente que está relacionada con el turismo tiene acceso a datos privados, a DNI, a pasaporte, a cuando viaja, periodos en los que por ahí alguna vivienda está vacía. Bueno,
Esos datos tenemos que ver cómo los gestionamos. O sea, ¿le voy a dar acceso a un chatbot? Bueno, ¿a qué chatbot? ¿En qué forma? ¿Qué datos debería publicarle y qué no? ¿Qué datos debería eliminarlos y no darle acceso a ningún chatbot a esos datos? ¿Sí? Esas cuestiones tenemos que tener cuidado. Esto ya les había dicho, la única ley mundialmente aprobada es la ley de la Unión Europea de Inteligencia Artificial del año pasado, pero todavía no se reglamentó, se espera para el año que viene. ¿Cómo capitalizamos la inteligencia artificial sin perder la visión humana? Pensando en que es una herramienta de amplificación, no de reemplazo. Lo que buscamos es quienes quieran capitalizar el uso de inteligencia artificial en las empresas es automatizar tareas repetidas, permitiendo que el talento humano se enfoque en actividades que sean más creativas, en pensamiento crítico, en juicio ético, en revisar el contenido que generamos con el software inteligente, por ejemplo, en empatía, en gestión de las relaciones que, digamos, son habilidades más complejas. En esta visión nosotros buscamos la colaboración humano-inteligencia artificial, donde no hay un reemplazo, sino que la inteligencia artificial mejora la eficiencia del humano. Y siempre el humano va a ser quien supervisa. Hay nuevas competencias digitales para sostener la empleabilidad. Y ahora se habla muchísimo de esta reconversión profesional masiva a partir de la irrupción de la inteligencia artificial, hace que todos nos tengamos que reconvertir. Sí, hay una reconversión, pero no va a depender de competir contra la inteligencia artificial. No es un enfrentamiento contra la inteligencia artificial, sino colaborar. Es una herramienta, como un martillo. Hace unos años, en la década del 70, 80, fue la revolución de las computadoras. ¡Ay, nos van a reemplazar! Bueno, ahora no hay trabajo. Es difícil pensar en un trabajo en el que nadie utilice una computadora, un celular, una tablet, ningún dispositivo. Es difícil pensar el ejemplo. Cuando las personas sentían miedo de reemplazo, bueno, lo mismo pasa ahora con inteligencia artificial. Hay nuevas competencias que surgen, nuevas competencias digitales para sostener esta empleabilidad, donde tenemos una alfabetización en inteligencia artificial y datos indispensable. Mucha gente habla de inteligencia artificial, mucha gente que no sabe habla de inteligencia artificial. Voy a hacer mal ahora. Hay gente que no sabe desarrollar y habla de inteligencia artificial. Mire, puede hablar de cómo lo afecta, pero no cómo se hace. Si no sabe hacer software, ¿cómo va a saber hacer software inteligente? Estoy muy mala, sí, ya sé. Pero bueno, comprender cómo funcionan los modelos tiene que ver que, bueno, sabes armarlos, si no, ¿cómo vas a explicar cómo funciona? O sea, tenés que conocer el funcionamiento para entender cómo funcionan, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. También comprender los datos, interpretar el resultado de esos datos. La analítica de datos va a tener un gran despegue. Tengo el dato, pero ¿qué significa? ¿Cómo lo aplico? Pensamiento crítico y ético, esto también es importante para identificar sesgos, aplicar diferentes marcos éticos y regulatorios. Creatividad y resolución de problemas complejos es una habilidad que va a tener cada vez más importancia. Y las habilidades sociales emocionales, las habilidades blandas o soft skills, empatía, liderazgo, comunicación, negociación, son esenciales para la interacción con clientes, con equipos, con proveedores, con seres humanos. ¿Sí? Las habilidades sociales y emocionales son las habilidades. Fíjense que estas habilidades pareciera que no tienen nada que ver con todo lo que dije anteriormente, pero en realidad son las más importantes. Son las que, en las que más tenemos que poner el acento, la atención para emplear recursos que podemos automatizar, pero acá sí necesitamos de seres humanos. El futuro del trabajo va a estar definido por la habilidad del profesional para integrarse de forma ética, competente con la tecnología, convirtiendo la inteligencia artificial en un socio estratégico. Software también para ética, empresa, producto, funcionalidades, los precios y el link, como siempre, y algunas herramientas de IBM, de Microsoft, de Google, de Pagani y de Equitas. Estos son los líderes en este momento sobre código abierto, explicabilidad de inteligencia artificial, o sea, para poder auditar software inteligente, trazabilidad, hacer el seguimiento de contenido, encontrar sesgos, conjuntos de datos, datos de entrenamiento, etcétera. Como les había dicho, acá están las citas que les había anunciado que estaban al final. Vamos por las conclusiones, ustedes vayan pensando si tienen alguna pregunta para hacerme. Yo voy cerrando con las conclusiones, voy cerrando la charla. Espero que haya sido un espacio relajado en el que los invité a pensar sobre algunos puntos. La inteligencia artificial no es una tendencia futurista, sino que es un motor estratégico. Lo que buscamos nosotros es impulsar la eficiencia, la innovación y la competitividad.
es en este momento. Es decir, bueno, en unos años, no, no, es aquí, es ahora, ya tenemos recursos en castellano. Si yo esta misma charla la daba hace 5 años, 3 años, el año pasado no eran los mismos recursos que podía ofrecerles. La verdad es que hay un gran cambio. Les cuento una anécdota. Uno de los recursos que mencioné, Nano Banana, bueno, surgió este año como la gran revolución de Google. Yo hace varios años que se los vengo dando a alumnos en la diplomatura de inteligencia artificial. Se llamaba de otra manera, pero la funcionalidad era la misma. Entonces hay recursos que están disponibles y van mejorando. Hay otros que se van sumando y hay mucho software que se va liberando, o sea, muchos más productos disponibles. Tenemos mucho para trabajar, tenemos mucho para hacer en las tres áreas, en administración, en marketing y en turismo. Hay mucho para automatizar de procesos, de análisis predictivo, de creatividad, de hiperpersonalización, de generación de contenido, experiencias inmersivas. Servicio 24/7, el servicio de los chatbots. Yo hoy les mostré dos chatbots, por ejemplo, uno para la empresa y otro para el cliente. Eso es software inteligente, o sea, lo podemos hacer, se existe, se puede usar, es castellano. El principal desafío es responsabilidad y ética. Abordar el tema del sesgo algorítmico, entonces, ¿cómo entrenamos los datos? ¿Dónde voy a dar los datos? ¿Hay posibilidad de sesgo? Por ejemplo, los dos chatbots que yo les di, no hay posibilidad de sesgo. ¿Por qué? Porque los datos son lo que les di. Si pregunta sobre otros datos, no le sabe contestar. No es Gemini abierto. Decime el estado del clima en tal lado. No lo sabe. Comparame lo que debo con la deuda de determinado otro cliente. No puede. ¿Sí? O sea, responde sobre esas preguntas. Y esto, por acá va donde deberíamos poner el foco. No pensemos en contesta sobre todo. No, no, no es lo mismo que un chatbot abierto. Nosotros para nuestra empresa, para esta funcionalidad en particular, queremos un chatbot. Va a responder con este contenido, el que le doy yo. Y desde ahí no va a alucinar. Alucinar quiere decir que me contesta otra cosa. No va a alucinar porque va a contestar con esos datos. Y es más fácil identificar si hay alguna alucinación también, porque contesta sobre cosas sobre las que no tiene datos. Y esto va a garantizar la transparencia. Lo que buscamos es maximizar la colaboración humano-inteligencia artificial y en este nuevo contexto la empleabilidad se ve afectada con desarrollo de nuevas competencias digitales, nuevas metacompetencias que tienen mucho que ver con habilidades blandas. Ahora no solamente vamos a medir el conocimiento de la disciplina, sino también la capacidad de integrar inteligencia artificial de forma reflexiva, creativa y ética. Cierro, ¿cuál es mi propuesta? Para con ustedes es que utilicen la inteligencia artificial como un socio estratégico. Les voy a leer porque me quedó muy bien esta frase. La propuesta es clara, utilicen la inteligencia artificial como un socio estratégico. Empleen las herramientas para potenciar su productividad y lideren la transición digital con una visión humana y estratégica. La actualización profesional continua es hoy, más que nunca, la mejor inversión. Hay mucho para hacer, mucho para trabajar, mucho para avanzar. Les dejo, pregunten todo lo que necesiten, les dejo mi Instagram, el de la Facultad de Ciencias Económicas y el de la Universidad FASTA. Les agradezco a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta tarde y agradezco a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Universidad FASTA por seguir convocándome en diferentes roles, en diferentes áreas. Para mí siempre es un placer acompañarlos en cada una de las instancias que me proponen y poder compartir con cada uno de ustedes. Eh, Dejo de Bueno, compartir, así les veo las caras por si me quieren hacer preguntas. oh, Estoy Lorena, muy ¿qué tal? madura. Buenas Sí. tardes. Hola, Buenas Victoria. tardes a todos. Bueno, gracias Lorena. Yo soy Victoria, la directora de la licenciatura en marketing. Y acá tenemos algunas consultas en el chat. Si te parece, te las leo como para que las Perfecto. puedas ir Sí, sí. respondiendo. ¿En qué carreras, pregunta Martín Roggini, en qué carreras como administración de empresas nos recomienda empezar a utilizar estas herramientas? ¿Por dónde empezamos? Ya que las redes hablan mucho de inteligencia artificial, pero nada que nos guíe para poder utilizarla correctamente. Y una pregunta similar que aporta Najib Sales. Dice, profesora, ¿qué cursos y en dónde recomienda profundizar los conocimientos sobre herramientas como el Locker y el Lo que Power estudió. BI? Sí, Locker Studio y el Power BI, sí, perdón. Bien. sí, sí.
Perfecto. Bien, Bueno, esa sería. estén en contacto con la universidad, con la Facultad de Ciencias Económicas, FASTA, síganlos en Instagram, seguramente va a haber nuevas propuestas de inteligencia artificial, o sea, ahí me hace Victoria que sí, seguramente tienen pensado, ya tienen craneado algunas aplicaciones. Breve ahora, para que los que se quedaron con ganas ahora de ya, ¿por dónde comenzar? Bueno, hay dos puntas, chatbots, o sea, ver prompts, depende del chatbot que utilizo, para qué me sirve, cuándo es mejor ChatGPT o cuándo es mejor Gemini. Bueno, algunos puntitos, algunos datos les fui dando, ese sería un inicio interesante. Y el segundo, quizás alguna herramienta de Business Intelligence como Locker Studio o Power BI. Hay un montón disponible gratuito de Locker Studio, de Power BI que pueden hacer, que pueden profundizar. Y la verdad es que el uso, el armado. A ver, la preparación de los datos no es sencilla, como armar una estructura de datos plana, eso por ahí lo que más cuesta, pero después de que tienen armada la estructura de datos plana, el uso del software de Power BI, el uso general, es bastante sencillo. ¿Sí? Por ahí armar un mapa geolocalizado, eso cuesta un poco más, o armar un gráfico que tenga filtro de doble nivel, por ahí es más complicado, pero es lo mismo que yo les digo a ustedes, Excel utilizan, una planilla de cálculo utilizan, bueno. Lo que les estoy diciendo tendría el nivel de complejidad es usar una función sí anidada de segundo nivel o utilizar una consolidación estático dinámica de datos subtotales o una tabla dinámica. O sea, la mayoría de las personas eso se lo piden a alguien que tenga más dominio, ¿sí? O sea, también hay niveles de incorporación como en otro software, ¿sí? Hay muchas cosas que pueden hacer que son sencillas, que hay muchos tutoriales gratuitos disponibles, sí, pueden hacer. Estás muteada, Victoria. Perdón, avanzo sobre otra consulta, Sí, estamos sobre la hora. qué raro. Perdón, me Em, porté mal con el horario. no, está bien porque está muy interesante. Nos consultan si Claro. subimos esta charla. Va a quedar grabada, así que luego van a poder acceder por los canales habituales de difusión, seguramente por YouTube van a poder verla. Y nos consulta Lucas, si tuviera que elegir una página paga de inteligencia artificial, ¿cuál elegiría como la más completa? No, es que depende para qué. No es lo mismo un chatbot en el que yo le hablo en lenguaje natural que para obtener totales o para automatizar procesos. Depende para qué lo quiero. Em, no es que hay una. Y la verdad es que aunque vos me digas, quiero un chatbot para, no sé, hotelería, que les di un ejemplo, que está muy bien, Travel Light. Quiero un chatbot para hotelería. Este es el mejor ahora. Va a cambiar. Estamos en una etapa muy efervescente. Hay muchos cambios. El software inteligente generó hitos. Nunca ocurrió en la industria del software ni en ninguna otra industria en la historia de la humanidad. Desde noviembre del 2022, que fue el boom de publicidad de ChatGPT, el software inteligente ya existía desde antes, de la década del 50 del siglo pasado existía el software inteligente, ¿sí? En noviembre del 2022 hubo un cambio publicitario, hubo un boom publicitario en todo el mundo y todas las personas empezaron a hablar de inteligencia artificial. Entonces, desde esa fecha hasta la actualidad se liberan en promedio 5.000 aplicaciones por día nuevas de inteligencia artificial. Nunca ocurrió. Esto nunca ocurrió en el software, pero nunca ocurrió en ningún otro. 5.000 productos distintos, nunca ocurrió en la historia de la humanidad por día de lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? 5.000 versiones nuevas de lápices por día. Nunca pasó. Bueno, sigue manteniéndose ese valor de software nuevo. Va a seguir cambiando, van a seguir apareciendo nuevas alternativas, van a ir modificándose las que están. Estamos en un periodo de efervescencia, pero es un periodo en el que están perfectos para entrar en la carrera. ¿Sí? Empezar a aprender, a buscar, a profesionalizar el uso del software inteligente. Sí, están perfectos. Aquí Antonella consulta si es confiable la información de Google a través de Gemini y si ChatGPT busca también en Google. No, a ver, vamos a ver. Yo tengo una frase que hay algunos que ya nos conocemos, que siempre utilizo la misma frase. ChatGPT es más argentino de los chatbots. Es el que más inventa. ChatGPT, si no la sabe, me la inventa. Entonces, inventa citas. Yo le digo, cita los recursos. Contestame esta pregunta, pero dame las citas. Inventa. Es mentira. Muchos links son mentiras. Me inventa. Flavio me hace así que. Si no la sabe, me la inventa, es muy argentino. ChatGPT debería haber sido software argentino para cerrar con esto. Es el más creativo. Entonces, si yo quiero contenido creativo que me genere textos creativos, se lo voy a pedir a ChatGPT. Si yo quiero ubicaciones geográficas, por ejemplo, vamos con un ejemplo de turismo. Armame un itinerario para en determinada localidad del mundo, la que fuera, para conocer en 2 horas.
3 horas, lo más posible, de este tema, no sé, de lo que fuera, de museos, de arte, de gastronomía, lo que fuera, en determinada zona. Me gusta el anime. Estoy inventando, estoy en Japón, me gusta el anime. Bueno, ¿a quién se lo voy a pedir? Si yo quiero ubicaciones físicas, se lo voy a pedir a Gemini. ¿Por qué? Porque tiene Google Maps, tiene los datos de Google Maps. Entonces, esa pregunta me conviene hacérsela a Gemini. ¿Sí? Depende de lo que yo necesite, el chatbot que debería emplear. Si yo quiero hacer preguntas asociadas a contratos, quizás algo más largo, textos más extensos, y que sea más exacto en la respuesta, que tenga menos alucinaciones, se lo voy a pedir a Claude, ¿sí? Es de Anthropic. Les di también el link que está en el material. Depende qué es lo que yo necesito, el chatbot que debería utilizar. No es que hay uno que es mejor. Todos tienen alguna alucinación, alucinaciones que inventan. Todos tienen sesgo, ¿sí? Por eso es que siempre debería estar el ser humano controlando después los resultados, ¿sí? Verificando los resultados. Me porté muy mal con el horario, Victoria, sí. No. Estamos justo, pero bueno, Estamos justos. la realidad es que es un tema interesante, es actual y bueno, y convoca has logrado un dinamismo y que sea entretenida la charla, entonces contamos Muchas con gracias, me la alegro. audiencia con la que iniciamos, que eso también habla del compromiso de nuestros alumnos de querer, digamos, aprender, conocer y seguir avanzando en estas áreas que son de suma importancia, estar actualizados, con lo cual, bueno, en nombre de la facultad te agradecemos, Lorena, y también a los alumnos y a quienes estén presentes aquí en esta capacitación. Vamos a continuar con las actualizaciones, así que estén atentos a los lugares donde vamos difundiendo, las redes sociales o las oficinas virtuales, para que ustedes allí puedan tener las novedades y participar, porque bueno, vamos a ir abordando un poquito sobre los temas que vamos actualizando, que bueno, son disciplinas que también han atravesado mucho cambio este último tiempo y requieren de hacer una actualización. Así que bueno, los saludamos y agradecemos a todos. Y bueno, Lorena, muchísimas gracias. A Eh, ustedes. Realmente muy Profesora, buena la charla. fantástico. Así Gracias, que Gabriel. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Adiós. gracias Chao, a la chao. facultad, a la universidad y a cada uno de ustedes. Que tengan una hermosa semana. Gracias. Buena semana. Gracias igualmente. Gracias a todos.